¿Qué tal, artistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más. Hoy os quiero presentar una web que he descubierto que la verdad es que está muy bien, me parece muy interesante, que es esta que veis ahora mismo en pantalla. Es bueno, en realidad es una aplicación que podéis utilizar en vuestro teléfono móvil, celular o vuestra tablet o vuestro ordenador de sobremesa y la verdad es que está muy bien. Es una web que te proporciona imágenes de referencia para tus sketches. Imágenes random, o sea, tú puedes seleccionar el tipo de imágenes que quieras para dibujar. Es muy útil para practicar cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué pintar, no sabes qué dibujar. Esta web te va a dar inspiración para que practiques la técnica artística que tú quieras. Vale, pues esta es la aplicación, ya veis aquí, se llama lineofaction.com. Os dejaré la descripción o link en la descripción del vídeo. Así que podéis visitarla, es completamente gratuita. Vale, lo primero que haríamos, esto es lo que nos aparecería, por ejemplo, en el móvil o en la tablet, nos iríamos al menú de aquí, al menú, y lo primero que podemos hacer es seleccionar qué idioma queremos en qué idioma queremos que esté la aplicación. Bueno, en este caso yo seleccionaría el español. Vale, y entonces esta sería la página de inicio. Y entonces aquí lo que se trata es una web donde podemos seleccionar qué queremos trabajar. Nos propone varios temas. Dibujar la figura humana, dibujar animales, dibujar manos y pies, si nos queremos centrar más en esa parte de la anatomía. Dibujar caras, salen cabezas, expresiones en la cara, diferentes, etc. Formas básicas y bodegones o objetos, que sería esta parte de aquí, y luego dibujar escenas y ambientes donde encontraríamos edificios, imágenes de ambiente urbano, de interiores, etc. Excelente para el tema de los sketchers. ¿Qué haríamos? Bueno, en este caso yo os propongo un reto y esta aplicación te propone retos o te puedes configurarla para trabajar como quieras. Y lo que vamos a hacer, y vamos a intentar hacer, o al menos lo voy a intentar, nos vamos a ir a objetos, y así os explico un poco cómo funciona, ¿vale? Se nos abrirá esta página y entonces aquí es donde personalizas tu sesión de trabajo o tu clase en casa tranquilamente. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, aquí primero nos pregunta qué tipos de objetos queremos dibujar. De cualquier tipo, que serían formas básicas. En formas básicas hay esferas, hay cubos, hay prismas, etcétera, con los que podemos trabajar las formas geométricas básicas y la iluminación. En objetos, pues tendríais objetos cotidianos que se encuentran en casa o en cualquier sitio, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer la sesión de hoy será de objetos. Vamos a dibujar objetos. Los objetos que nos proponga la aplicación. Vale, selecciono aquí objetos. Cantidad de objetos. Cualquier cantidad, múltiples objetos o objetos únicos. Nos plantea tres opciones. Cualquier cantidad nos irá enseñando imágenes de un objeto o imágenes con varios objetos, digamos tipo bodegón, ¿vale? Vamos a hacerlo para hacerlo más sencillo, para empezar. Luego lo podéis ir complicando todo lo que queráis y bueno, vosotros descubrís la web y vais trabajando con ella. Haremos objetos únicos, ¿vale? Selecciono objetos únicos. Orientación de la imagen. Aquí nos pregunta si queremos imágenes solo en formato vertical o en formato horizontal. Eso lo que mejor se adapte a vuestra forma de trabajar, a vuestro cuaderno, a vuestro papel, a vuestro soporte, lo que queráis. Yo voy a poner cualquier. Aquí donde pone categorías de precisión, eso no lo podemos activar si no estamos suscritos a la web. En este caso, como vamos a usar el formato gratuito de la aplicación, pues ya tenemos más que suficiente. Entonces, aquí llegamos a lo que ellos llaman momento, que es que todas las imágenes nos enseñe con la misma duración, o hay otra opción que es hacer modelo clase, donde puedes configurarte tú una clase creativa con las imágenes que te propone la aplicación. Vamos a hacer todos de la misma duración. En este caso, pues serían, pues elegir entre 30 segundos, 10 minutos por imagen, depende lo detallada que queráis hacerlo. Lo que vamos a trabajar aquí me interesa, y el reto de hoy es hacer sketches rápidos. Intentaremos hacer en un minuto cada objeto. Y lo que voy a hacer yo, y voy a intentarlo, ya veremos qué sale, es
por cada objeto dedicarle un minuto y pienso dibujarlo y darle algo de color. Veremos qué pasa. Vale, entonces he seleccionado 60 segundos, número de imágenes que queremos que nos enseñe la aplicación. Pues puede ser de forma ilimitada o limitar las imágenes que queremos dibujar. Yo en este caso pues voy a poner 5 imágenes, ¿vale? Y una vez que tenemos esto configurado, toda esta página, le daríamos a comenzar y entonces la aplicación nos empezaría a enseñar imágenes random que tiene almacenadas de objetos individualmente, ¿vale? Y veréis qué divertido y qué forma más interesante de trabajar y de que te configures retos para dibujar y coger soltura con el dibujo. La verdad que a mí es una cosa que me presiona un poco, pero creo que puede ser divertido ver qué vamos a hacer con este tema. ¿Vale? Así que me voy a preparar un poco el material que necesito para hacer la práctica. Ya tengo configurada la aplicación, le daré al comenzar cuando lo tenga todo preparado y empezaremos. Utilizaré poco material, utilizaré un calibrado de tinta para el dibujo y una pequeña cajita de colores con unos cuantos colores acuarelas, un pincel con depósito y no voy a utilizar nada más. Creo que con esto será más que suficiente. De todas maneras, os dejaré como siempre en la descripción del vídeo un listado de los materiales que he usado. Bueno, pues voy a preparar mis cosas y nos vemos aquí un momento y empezamos con el reto. Bueno, pues ya estoy de vuelta, ya tengo todo preparado, la libreta, el cuaderno, el sketchbook, mis acuarelas, mi cajita de acuarelas ya humedecidas para que los pigmentos se vayan activando, mi pincel con depósito, un papel por si necesito, la libreta preparada, bueno, en fin, ya todo preparado y bueno. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver qué pasa. Empezamos. Vale, llega, siguiente imagen, una copa. Voy muy justo de tiempo, voy muy justo de tiempo, voy muy justo de tiempo. No sé si me va a dar tiempo. Vamos a ver. Creo que me quedan solo unos pocos segundos. Vale. Siguiente imagen, una taza. Vale.
Vaya, me vuelve a poner la taza tumbada. Vamos para allá. ¡Qué estrés! Vamos a por la siguiente, la siguiente referencia. Vaya, unas tijeras. ¿No me lo podían complicar más? No. Vamos a ver, por aquí. Bueno, pues este sería el resultado final. Ya veis que es una manera muy divertida de trabajar, muy rápida, no te deja mucho tiempo que pensar, sino que tienes que hacer las formas rápido, sin perder demasiado tiempo, dedicar 20 segundos al dibujo, 20-25, el resto a colorear un poco sobre la marcha y bueno, la verdad es que es una cosa bastante movidita, ¿no? Os recomiendo mucho que lo practiquéis, tenéis otras opciones, podéis practicar con posiciones del cuerpo humano, caras, manos, pies, objetos como os he enseñado, interiores, etc. Os recomiendo mucho este tipo de prácticas, es muy divertido y bueno, nada más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, compartidlo. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y os recuerdo que podéis ayudar a la financiación del canal con vuestra suscripción, uniéndose al canal como miembros y disfrutar de ventajas exclusivas para los que sois miembros o con super thanks, lo que queráis. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.